Si tuviera fe como un granito de mostaza, eso dice el Señor. Si tuviera fe como un granito de mostaza, eso dice el Señor. Tú le dirías a las montañas: muévanse, muévanse, muévanse. Tú le dirías a las montañas: muévanse, muévanse, muévanse. Muy bien, queridos hermanos, bienvenidos a Un Mensaje de Dios para Ti. He querido comenzar con esta introducción, con esta canción llamada Un Granito de Mostaza, y justamente vamos a hablar del granito de mostaza el día de hoy. Comenzamos. Muy bien, queridos hermanos, el evangelio de hoy es el evangelio según San Lucas, en su capítulo 17, versículo del 5 al 10. Como dije en un inicio, en la parte introductoria, vamos a hablar del granito de mostaza, ¿sí? La fe como un grano de mostaza. Muy bien, en el evangelio los apóstoles le dicen a Jesús: aumentanos la fe, porque se sentían incapaces de cumplir la misión pues que él les encomendaba, y sentían que su fe era muy pequeña. Y ante esta petición que le dicen a Jesús, surge tres preguntas importantes. Primero, ¿qué es la fe? Segundo, ¿cómo puedo crecer en nuestra fe? Y tercero, ¿a qué nos compromete la fe? Tres preguntas importantes, por favor no olvidar. ¿Qué es la fe? ¿Cómo puedo crecer en la fe? ¿Y qué me compromete la fe? El Señor nos va a responder a través de su palabra en el evangelio del día de hoy. Muy bien, primero, ¿qué es la fe? Para eso vamos a utilizar, si quien quiera buscarlo, en el Catecismo de la Iglesia Católica, en el numeral 150, nos dice que la fe es la total adhesión del hombre a Dios. Es el asentimiento libre a toda la verdad que Dios nos ha creado. ¿Qué significa esto en palabras más sencillas? Es justamente esa disposición total a Dios. Es aceptar libremente su voluntad, aceptar libremente su palabra, su enseñanza, su doctrina, su mensaje. Eso es la fe. Segundo, la fe es un don de Dios, es un don de Dios, es un regalo de Dios, ¿sí? Es una virtud sobrenatural infundida por Él y nace del encuentro con Dios, con ese Dios vivo. La fe nace de ese encuentro, que nos llama y nos revela su amor. La fe nace de ese encuentro personal íntimo con ese Dios de amor y misericordia. Muy bien, entonces ya sabemos un poquito qué es la fe. Ahora la segunda pregunta: ¿cómo puedo crecer en la fe? Acá vamos a dar varios puntos. ¿Cómo puedo crecer en la fe? Primero, nuestra fe crece en lo sencillo y en lo cotidiano. Recordemos la canción del granito de mostaza, ¿no? La fe es una semilla pequeña, pero esa semilla pequeña se convierte en un gran árbol, ¿no? Tiene una fuerza vital. Así es la fe. La fe nace en lo pequeño y en lo escondido. No es necesario que pase cosas extraordinarias para recién creer, mis queridos hermanos. Algunos dicen: a mí me tiene que pasar un milagro para recién creer. Totalmente equivocado. Saber que Dios se manifiesta en lo cotidiano de nuestra vida de una manera silenciosa, pero fructífera, queridos hermanos, fructífera. Si es que nosotros le permitimos actuar en nuestra vida, por supuesto. Segundo punto: ¿cómo crecer en nuestra fe? Es necesario pedir y estar en gracia de Dios. Para crecer en nuestra fe es necesario pedir, desear justamente creer. Porque si no deseamos creer, pues ¿cómo vamos a creer? Si nosotros no creemos, pues Dios no transgrede nuestra libertad. Es necesario pedir esta gracia y es necesario estar en gracia de Dios. Es por eso que es importante frecuentar la confesión, la Eucaristía, que son sacramentos muy importantes, y los demás también. Pero sobre todo estos dos sacramentos. Hay gente que quiero crecer en la fe, pero nunca me acuerdo de Dios, nunca voy a misa, nunca me confieso, nunca comulgo. ¿Cómo voy a crecer en la fe? ¿Sí? La fe es una gracia de Dios. Hay que pedir este don del Espíritu Santo para que nos auxilie interiormente. Entonces, segundo punto para crecer en nuestra fe es estar y pedir la gracia de Dios. Tercer punto para crecer en nuestra fe es escuchar su palabra. Escuchar la palabra de Dios es sumamente importante, escuchar lo que Él nos pide.
Mis queridos hermanos, la fe se vincula con la escucha. Recordemos a Abraham, nuestro padre en la fe. Él nunca vio a Dios, pero escuchó su palabra. Escuchó su palabra. Escuchar la palabra es ponerse en total disposición de la voluntad de Dios. Es estar atento a lo que nos pide y llevarlo a la práctica. Entonces, tercer punto para crecer en la fe es escuchar la palabra de Dios. Cuarto punto muy importante. Para crecer en nuestra fe es necesario esperar en el Señor. No caer en la desesperación, en la angustia, en la depresión. A veces, hoy por hoy, sucede tantas cosas, depresiones, angustias, suicidios. ¿Por qué? Porque hemos perdido la esperanza, que es una virtud sobrenatural. Saber que el Señor tiene la última palabra, mis queridos hermanos, que Él nos sostiene en medio de nuestras dificultades con su providencia y nos llama a la vida plena, ¿sí? Nunca perder la esperanza. Y tercera pregunta que tenemos que responder, ¿a qué nos compromete nuestra fe? ¿No? La fe nos compromete justamente al servicio, mis queridos hermanos, al servicio. Pasando por una fe personal justamente a ese anuncio apostólico de servir a Dios, de llevar su palabra. La misión que les había dado su Señor en el Evangelio de hoy era arar y pastorear. Arar, que significa llevar la palabra, eso significa arar, llevar su palabra. Y pastorear es cuidar del rebaño, enseñar, guiar, fortalecer, santificar y servir a los demás. Y por último, mis queridos hermanos, el siervo no trabaja para que le den recompensas, sino por amor a su Señor, que es infinitamente misericordioso. Es por eso que el siervo lo mínimo que puede hacer es corresponder a tanta bondad. Muy bien, mis queridos hermanos, que Dios me los bendiga, que tengan un bonito domingo. No se olviden suscribirse a nuestro canal y compartir este mensaje, este comentario de la palabra de Dios para que otros puedan enterarse y puedan pues también llenarse de la alegría de la fe. Que Dios me los bendiga en nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Que tengan un bonito domingo.